Al mediodía, el barco A tiene 30 millas náuticas al oeste del barco B. Entonces, si este es el barco A y este es el barco B, la distancia entre los dos barcos sería de 30 millas. Luego, el barco A navega hacia el oeste a 16 nudos, entonces el barco A navega en esta dirección, y el barco B navega hacia el norte a 15 nudos, entonces el barco B navega en esta dirección. ¿Qué tan rápido en nudos está cambiando la distancia entre los barcos a las 4 p.m.? Bueno, lo primero que notarás es desde el mediodía hasta las 4 de la tarde. Serían 4 horas y, por lo tanto, para este problema, el tiempo es igual a 4 horas. Ahora volviendo a nuestro diagrama, dejemos que esta longitud sea igual a x millas, esta longitud aquí sea igual a y millas, y la longitud entre las dos naves, s millas. Ahora comencemos a enumerar la información dada. Como el barco A navega hacia el oeste a 16 nudos, x cambia a esa velocidad y, por lo tanto, dx de t es igual a 16 nudos, y debido a que el barco B navega hacia el norte a 15 nudos, d de t sería de 15 nudos. Y debido a que estamos tratando de encontrar qué tan rápido está cambiando la distancia entre las dos naves, estamos buscando ds de t. Para encontrar ds de t, necesitamos una ecuación que relacione s, x e y que luego podamos diferenciar para encontrar ds de t. Y como tenemos un triángulo rectángulo aquí, podemos usar el teorema de Pitágoras para formar nuestra ecuación. S al cuadrado debe ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Sin embargo, antes de diferenciar esto con respecto a t, determinemos más información. Encontremos x, y s cuando t es igual a 4. Cuando t es igual a 4, x sería igual a esta distancia aquí, que sería 30 millas, o 30 más la tasa de cambio multiplicada por el tiempo. Y debido a que dx de t equivale a 16 nudos, esta longitud sería de 30 más 16 nudos por el tiempo de 4 horas, lo que equivale a 94 millas. Y sería igual a la tasa de cambio multiplicada por 4 horas, que sería 15 veces 4 o 60 millas. Pero también encontremos la longitud de s cuando x es igual a 94 y es igual a 60. Entonces s al cuadrado sería igual a 94 al cuadrado más 60 al cuadrado. Y sabemos que s tiene que ser positivo, así que ahora sí sacamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Tendríamos s es igual a la raíz cuadrada de 94 al cuadrado más 60 al cuadrado, que sería la raíz cuadrada de 12.436. Que sería aproximadamente 111.52 millas. Ahora que tenemos toda la información que necesitamos, busquemos aquí la derivada de esta ecuación con respecto a t en la siguiente diapositiva. Entonces tendríamos la derivada de s al cuadrado con respecto a t debe ser igual a la derivada de x al cuadrado más y al cuadrado con respecto a t. Entonces eso sería 2s veces ds de t. Es igual a 2 veces x de t. Más 2y veces d de t. Tenga en cuenta que podemos dividir ambos lados por 2 que nos darían s veces ds de t. Es igual a x veces de t. Más y veces d de t. Y ahora dividiremos ambos lados entre s para resolver ds de t. Entonces tenemos ds de t es igual a x veces de t. Más y veces d de t. Dividido por s. Ahora que tenemos esta ecuación aquí para ds de t, podemos realizar sustituciones para x, y, si de x de t y d de t para encontrar ds de t. Entonces, cuando t es igual a 4, ds de t será igual a
x que es 94, veces de x de t que es 16, más y que es 60, veces d de t que es 15. Dividido por s usaremos el valor exacto aquí de la raíz cuadrada de 12.436. Continuemos en la próxima diapositiva. Esto sale a 2404 dividido por la raíz cuadrada de 12.436, y esto sería nudos. And this would be knots. Vamos a obtener una aproximación decimal para este de s de t sería aproximadamente. Podemos ver aquí que sería aproximadamente 21.56 nudos. Entonces podemos decir a las 4 p.m. la distancia entre los barcos está cambiando a una velocidad de aproximadamente 21.56 nudos. 1.56 knots. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.